Vamos a seguir revisando cómo graficar las funciones cuadráticas. Nosotros podemos en este punto saber que si conocemos las raíces de una función, en realidad poderla ubicar dentro del plano cartesiano se vuelve un poquito más sencillo. Justamente nosotros tenemos aquí una función cuadrática, recordando que es cuadrática porque si desarrollara el producto de estos binomios encontraría x por x cuadrada como la variable independiente con mayor grado. Ahora, recordemos que para encontrar las raíces, esta función como tal debe de ser igualada a 0, por lo que la ecuación que nosotros obtendríamos sería x menos 5 por x más 3 igual a 0. Ahora, cada uno de los factores los debemos de igualar a 0 gracias a que precisamente esta función está presentada como un producto de binomios. Entonces, el primer factor igualado a 0, este de aquí, nos devolvería un x menos 5 igual a 0, de donde x es igual a 5. En cambio, el segundo factor nos estaría devolviendo la siguiente ecuación: x más 3 igual a 0, x es igual a menos 3. Entonces, ahorita conocemos que nuestras raíces pasan por las coordenadas 5,0 y menos 3,0. Ahora, una pregunta de manera general para saber cuál es el comportamiento de mi función es si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Para saber esto, ni siquiera necesitamos obtener las raíces. De hecho, eso lo podemos ver desde el polinomio. El truco está en lo siguiente. Nos preguntamos cuál sería el signo del término cuadrático. En este caso, si yo desarrollara este producto, obtendría x por x, una x cuadrada, más algunos otros factores. Hay que prestar especial atención al signo que tenga x cuadrada o el coeficiente que lo acompañe. Si es positivo, significa este tipo de concavidad. En cambio, si es negativo, estaríamos hablando de esta otra. ¿Okay? Entonces, desde un principio nosotros ya podemos sospechar cuál debe de ser la forma de mi función cuadrática. Otro de los puntos importantes para poder graficar en una función y poder hacer un bosquejo un poquito más fiel a la función misma es encontrar la intersección con el eje Y. Para hacerlo, evaluamos la función en x igual a 0, lo que significa sustituir un 0 en toda x, aquí en esta parte, en toda x de la función, 0 más 3. En este caso, la operación que estoy mostrando aquí nos devolvería un menos 15, con lo que la intersección con el eje Y estaría en la coordenada 0, menos 15. Entonces, hasta este punto, nosotros ya sabemos que nuestra parábola va a pasar por la coordenada 5,0, va a pasar por menos 3,0 y también va a pasar por 0, menos 15. Ya si la graficamos de una manera mucho más exacta, encontraríamos precisamente sus dos raíces, aquí las podemos ver en la pantalla, y la intersección con el eje Y. Al momento de trazar la función, encontraríamos un comportamiento como el que les estoy mostrando. Aquí algo importante que debemos de entender es que el punto que marqué aquí como intersección con Y no es el punto mínimo de la función, no es el punto que está más bajo de la misma, por decirlo de otra forma. Para encontrar el mínimo es necesario aplicar la derivada a la función. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces aquí estaría mostrándoles precisamente la forma en que se comporta esta función. Vamos a hacer otro ejemplo un poquito semejante para que justamente entendamos un poco más cómo se comportan nuestros ejercicios. Entonces aquí vamos a borrar lo que tenemos en esta zona. ¿Está? Y vamos a poner ahora que tenemos que resolver o tenemos que graficar o hacer un bosquejo muy sencillo de la función 2x más 1 por x menos 5, por ejemplo. ¿Okay? Primero que nada, ubicamos que esto es una parábola. Adicionalmente ya sabemos la concavidad. ¿Por qué?
porque si multiplico 2x con x obtendría 2x cuadrada. El coeficiente que acompaña a x cuadrada es positivo, por lo que encontraríamos esta concavidad. Esto es lo que vamos a ver al momento de graficar. Entonces, desde este momento ya sabemos qué forma tiene. Ahora vamos a ubicar las raíces. Si ubicamos la raíz de este factor, recordemos que para hacerlo hay que igualar el factor a 0. 2x más 1 igual a 0. Restamos 1 en cada parte de la ecuación, con lo que nos quedaría 2x menos 1 más 1 es 0. 0 menos 1 es menos 1. Y aquí dividimos en 2 para que tengamos x igual a menos 1/2. Entonces, hasta este punto ya sabemos que una raíz está en menos 1/2, 0. La siguiente raíz se obtiene igualando este factor a 0. Entonces, lo que encontraríamos sería x menos 5 igual a 0. Sumamos 5 en ambos lados de la ecuación y encontraríamos que x es igual a 5. Siguiente raíz entonces sería 5,0. Ahora vamos a encontrar la intersección con el eje y. Para hacerlo recuerden que, y esto es general para todas las funciones, evaluamos la función cuando x es igual a 0. Sería 2 por 0 más 1 por 0 menos 5. Al final encontraríamos un 1 por un menos 5, lo cual nos daría como respuesta un menos 5. Entonces la intersección con el eje y estaría en 0, menos 5 precisamente. Estos puntos los vamos a ubicar dentro de nuestro plano para poder comprobar justamente la forma que tiene mi función. Entonces el punto, la raíz del 3 no la voy a necesitar. Este punto tampoco, esta no sería la función. En cambio, si estoy viendo que la raíz de 5,0, esa se sigue manteniendo, está aquí. Ahora necesitamos menos 1/2,0. Entonces, esa coordenada estaría más o menos por este punto. ¿Okay? Y adicionalmente necesitamos conocer la intersección con el eje y, la cual la podemos ver en 0, menos 5. Ese punto lo estaríamos encontrando ahí justamente. Por último, tendríamos que realizar un bosquejo muy sencillo. A mano alzada tendríamos que trazar una línea que vaya desde este punto, pase por aquí, baje un poco más y después precisamente vuelva a subir cruzando por esa coordenada. En el caso de hacerlo de esa forma, encontraríamos precisamente este comportamiento. Entonces, es muy importante que antes de querer meter la función a un software, a una aplicación para ver cómo se comporta de manera gráfica, siempre sepamos entender o sepamos más que nada predecir cuál es la gráfica que se va a obtener, que no tengamos que ser dependientes de un software y que nosotros de manera general podamos decir es cóncava hacia arriba, las raíces están aquí y la intersección con el eje y está en esa parte.